Dios les bendiga, púdicos. Una oportunidad en el eterno que no procrastino para compartir con ustedes el inexpugnable e indeleble amor del Olán. Como siempre, en el proemio de precar y la lectura del santo y sagrado libro de Hashem. En esta ocasión, un Teilak, Salmo 28, verso 2, en el nombre de Jesús dice: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Salmo 28, verso 2. Ahora vamos a deprecar. Les invito a que me acompañen. Padre eterno, gracias por este privilegio santo de poder hablar contigo una vez más. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo inunde, rebose los corazones de ellos, mi corazón, nuestros corazones, que tu propósito se cumpla, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a continuar la didascalia apodíctica. La palabra didascalia significa enseñanza. La séptima parte del Salmo 25. Hoy quiero hablarles en el verso 3. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y les estaré propalando la historia de un señor nihilista, Vate, filósofo, que nació en el año 1844, que se le ha acuñado la frase: Dios está muerto. Luego orar al Eterno, salvación, reconciliación, que el Eterno obre milagros, prodigios, señales. Luego, la etimología. Fungiré como lingüista etimólogo de la palabra diabetes. Diabetes. Y en el finiquito, la parénesis. Santiago 4:15. Pretermite la ínfula. Cito: si Dios quiere y estoy vivo, así será. Shalom. Shalom. Salmo 25, verso 3. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. La séptima didascalia. Hoy quiero abordar el tema de serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios benigno, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios clemente, un Dios compasivo. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé, dice el Eterno, los pensamientos que tengo acerca de vosotros.
pensamientos de shalom, pensamientos de paz y no de mal, para daros el bien que ustedes anhelan. Pero hay gente, todo aquel que hoy está sufriendo tormento eterno en el estigio. ¿Qué significa estigio? Sinónimo de infierno. Se rebeló sin causa. No hay ninguna justificación de que usted esté rebelado contra Dios. Porque lo que nos toca en justicia, de manera primigenia, es la ira de Dios sobre nosotros. Eso es lo que nos toca, porque tenemos un expediente judicializado por el Eterno, porque Él ama el derecho, es amante del derecho. Dios ama la justicia porque Él es justicia eterna, aborrecedor del latrocinio, de la adiques, de la injusticia, lo que nos corresponde a nosotros. Atención, en el exordio es el juicio del Dios viviente. Y Él, en un acto de amor inextricable, ininteligible, incomprensible, envió a su Hijo unigénito para que su Hijo diera su vida por nosotros, para que sea la propiciación, es decir, para aplacar la ira de Él, del Padre, sobre nosotros, para que sea la expiación. Él expiara. ¿Qué significa expiar? Quitar los pecados. Propiciación, quitar o aplacar la ira. Él pagó el lutrón, el rescate por nosotros, y nos redimió, nos salvó, nos perdonó de nuestros pecados a través de su sangre. Porque la paga del pecado es muerte, y Cristo murió por nuestros pecados, pero también resucitó de entre los muertos, y el Padre lo ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en el camino de la intercesión por nosotros. Inexcusable es usted si tiene hoy un acto de rebelión, si está actualmente como un contumaz. Quiero hablarles de un ser humano nacido en Alemania. Su padre, Karl Lewis Nietzsche, le llamaron Friedrich Nietzsche. 1844, en el mes de octubre, pululó. Este niño, atención, su padre fue pastor luterano. Repito, luterano. Y también tenía un cargo como preceptor en el ducado. Es decir, era una persona que hibridaba el ministerio pastoral, pero además tenía una capacidad, tenía un acervo noético y era preceptor. Pero ¿qué sucede? A la edad de 5 años, su padre nace en 1813. En 1849, un hombre de fe, un hombre de valor, un hombre de Dios entregado a la causa del Evangelio, muere, y murió de un tumor cerebral. Nietzsche era un párvulo, era un niño
se explayaba adjunto al Padre porque el Padre lo llevaba a la congregación. Escuchaba hablar de un Dios bueno, un Dios maravilloso, de un Dios perfecto, de un Dios soberano, un Dios de toda gracia. Y cuando su padre muere, recibió un golpe almático y comenzó como niño en el campo pueril a excogitar qué sucedió. Su hermano menor, al año siguiente, 1850, también muere. 1849 muere su padre. 1850 muere su hermano menor. Para él fue algo traumático. Asistir a una congregación, escuchar de un Dios bueno, amoroso, y esto marcó la vida de Friedrich Nietzsche. Él no pudo superar la muerte de su padre y la muerte de su hermano, y esto lo hizo tener una animadversión contra Dios. ¿Se da cuenta lo que la Biblia enseña? La maldición nunca llega sin causa. Él no superó que el padre amoroso, el padre de Karl, el padre de Nietzsche llamado Karl, su padre amado enviara a buscar a su padre terrenal. Él no superó eso. Cuestionó eso. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, amoroso, me lleve a mi padre? ¿Cómo es posible que un Dios bondadoso me lleve a mi hermano? La pregunta es, si usted está atravesando ese momento abstruso de cuestionar a Dios, la pregunta que le formulo es la siguiente: ¿quién creó a su padre? ¿Quién creó a su madre? ¿Quién creó a su hermano? ¿Quién creó a su hijo, a su hija? Fue Dios que lo creó. ¿Por qué cuestionar la soberanía de Dios siendo nosotros terrícolas, no celícolas, delicaduchos, endebles, con límites que nadie puede pasar? ¿Por qué usted cuestiona al Eterno por la muerte de su esposo o su esposa? Él es su creador. Y aún más, San Pablo expone en un campo apologético, estando en el Areópago, que por la gracia del Eterno Dios nos llevó a Grecia variopintas veces con la familia, y visitamos allí en Grecia, hicimos un periplo, y estando allí en ese lugar presentó una apología y dice que Dios ha predestinado a, se le puede llamar, yo entro al campo no de Calvino, no de Agustín de Hipona, al campo bíblico de la predestinación, que ya los tiempos de cada quien, Dios puso límites a la vida de cada ser humano. Él, el creador, ha puesto una fecha de la entrada y del éxodo, y eso se llama soberanía. Friedrich Nietzsche no logró superar y quedó con un trauma, con un óbice que lo marcó. Y él quiso cambiar la filosofía occidental. Sí, entró al campo del nihilismo, la nada. Y él, esta frase de Dios
ha muerto, entended, él no quiso decir que Dios existe y que murió. No. Dios está muerto, no. La idea de este concepto es que Dios nunca ha existido, que Dios está muerto y que en cuanto a la moralidad, que el ser humano es un ser irracional, no racional. Él enfrentó a los filósofos occidentales. Segundo, en cuanto al bien y el mal, él dice que es algo que el ser humano, la nobleza del humano, pero nunca fue al campo y sacó cómo el ser humano tiene plasmado en el campo ontológico lo que es bueno y lo que es malo. ¿De dónde parte esto? En cuanto a las mujeres, tenía una idea que hoy usted la analiza. Él era un misógino, vamos a llamarle en ese aspecto. Él decía que hay dos cosas que el hombre le teme. No quiero entrar en eso. Y que por eso es que el hombre ama a las mujeres. Él tenía un concepto errado de la vida, porque no partía del principio de la vida, aquí en la tierra, un creador bueno y amoroso. En el año 1900, Friedrich Nietzsche parte. Murió. 1844, Alemania. 1900, Alemania. Ya murió. Pero él dejó una frase que se estereotipó: Dios está muerto. Repito, esta es una construcción. Él quiso deconstruir tanto la filosofía, tanto la sociedad, pero murió. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dios no está muerto. Dios vive eternamente y para siempre. Pero él no logró superar la muerte de su padre y la muerte de su hermano, y quiso entrar en rebeldía sin causa. Y la Biblia dice: serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Y hay una historia que dice que cuando él estaba muriendo, decía que se estaba quemando, que sentía fuego, se estaba quemando. Hoy usted tiene la oportunidad de superar cualquier trauma de la vida. Murió la esposa, murió el esposo, murió el hijo, murió un familiar, murió un amigo. El dueño de la vida es Dios. Un Dios de amor, un Dios bueno. Solamente hay que obedecer su palabra y disfrutar de esa vida plena. Deje de estar revelado sin causa y evite el infierno eterno. Hoy es el día aceptable. Les invito a que repitan conmigo esta oración de arrepentimiento y conversión, porque Dios les ama. Oren conmigo. Padre eterno, he escuchado tu palabra y has quebrantado mi corazón, Dios amoroso. Reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones todos mis pecados y que borres todas mis rebeliones a través de la sangre de Jesús. Jesús, te acepto como mi Señor y creo, Padre, que tú le levantaste de los muertos. Me convierto íntegramente a ti, Jesús. Padre, séllame, lléname y bautízame con tu Espíritu Santo. Sí, Padre, en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Aplausos si oró. Lea y estudie la palabra. Ora y visite una casa de oración aquí en República Dominicana, cerca del Palacio Presidencial, adjunto a la sierva del Eterno, intelectiva, venusta, conspicua, la mujer más hermosa que Dios ha creado, la licenciada Josefina Rodríguez de Guzmán, y la familia estamos pastoreando la iglesia Cadel, Centro de Adoración Dios es Luz, ahí en pantalla, ahí.
Pedro Enríquez Ureña, 16B en Gascue, entre Rosa Duarte y Galván. Domingo, 9:15 a 10:30, diplomado apologético gratis. 10:30 a 12, el culto, 2 miércoles al mes. De noche, estudios bíblicos, 7:30 a 9. Y un sábado, un día de reposo, de 9:30 a 12, un retiro de gloria. Mayor información, llámeme 829-284-1625, ahí en pantalla. 829-284-1625, una nota de WhatsApp, escrita, oral. Quiero ahora que los intercesores me acompañen a clamar al Eterno por aquellas vidas que están pensando quitarse su vida o asesinar a alguien. Elevemos un clamor al Eterno. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire esa vida, esas vidas que quieren matarse o quieren suicidarse o quieren asesinar a alguien. Destroce ese plan del diablo. Ábreles los corazones. Acércales a Jesús. Revélales a Jesús. Entroniza a Jesús en sus corazones, Padre, en tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hábitat lingüístico. ¿De dónde dimana la palabra diabetes? Se trifurca en el idioma griego. Dia significa a través. Diálogo, diarrea, verbigracia. Vainein significa ir y tes significa agente. En el año 1674, el doctor Tomás Miles acuñó el término diabetes. ¿Qué es la diabetes? El exceso de glucosa en la sangre. Epítome, un desglose molificado. Hábitat lingüístico. Y en el finiquito, ¿quiere usted pernoctar en República Dominicana? El siervo del Eterno, director de adoración de la iglesia Cadel, licenciado Misael Guzmán Rodríguez, está alquilando variopintos apartamentos. El que está en pantalla, que usted verá, queda frente casi a la playa de Juan Dolio. 2 cubículos, cupo 6 personas. Tiene una playa, tiene un jacuzzi, un lugar para los niños, un gimnasio. Atención, a partir de 2 días se alquila, se renta. Un edificio enorme, la autopista San Isidro, esquina Charles de Gaulle. Una iglesia, un ministerio, una troja, un hospital, una clínica, una empresa internacional, nacional. También está alquilando en la calle, en el Evaristo Morales, Víctor Garrido Puello 149. Ahí hay un apartamento con 3 habitaciones, 3 parqueos, planta eléctrica. Llámele 809-350-7702. 809-350-7702 o me puede llamar al 829-284-1625. ¿Quiere ir de viaje? Él tiene su agencia. Llámele. Ahora, ¿quiere usted mantenerse honrando, adorando a Dios en el cuerpo? Con salud, la sierva del Eterno, pastor juvenil de la iglesia CARF, la doctora Keiloneida Guzmán de Cruz. Ella es médica, nutrióloga clínica, pediátrica deportiva y además medicina estética. Su consulta presencial o vía online. Llámele al 809-221-6558, 809-405-9311 y al otro número. Evite la diabetes. Una consulta privada. Diabetología, la doctora Ruth. Ginecología. Oncología, la doctora Jeremy Luna. Imágenes, sonografías y Doppler. Tanto también el peniano. La doctora Danelli Peña de Abreu. Los pastores no nos pagan en los consultorios médicos de Jerusalén. Carné al día. La familia, hijos no casados o mancebados. Los demás, hasta hoy, 400 vale 10 pesos. Mi yerno, el ingeniero Alexis Cruz Brazován, tiene su empresa Cruz Print Design, sublimación de taza, t-shirt, gorras.
809-224-9311, y también él alquila apartamentos. Y Mesón de Dios. Puede llamar a ese número. Mírenlo ahí, 809, repito, 809-922-3735. Un hijo, una hija, un familiar, un amigo está envuelto en drogas, legales o ilegales. Hay un lugar donde se hospeda a ese joven, a esa joven, el Mesón de Dios. La Biblia es la terapia para sanar. Y luego el campo científico. Hay psicólogos y hay psiquiatría. El Mesón de Dios. Y para finiquitar, un texto bíblico para filosofar. Salmo 28, verso 6. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Soy el siervo de Jesucristo por sus misericordias, Jovin Usman Batista. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén y Shalom.